Hola, soy Joab Vitrán, director del grupo Compliance de Albaglis Aliasnik. Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast Rule the Rules de Compliance Latam, donde exploramos temas clave en el mundo de compliance, ética y mejores prácticas corporativas. Hoy día contamos con la presencia de Liliana Carvajal, directora de cumplimiento en Kushki. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Hola, un caluroso saludo, Joat, para ti, para Albaglis Aliansnik. Se me dificulta nombrarlo, pero bueno, muchas gracias de verdad por este espacio tan maravilloso y tan constructivo para toda la audiencia. Gracias a ti por estar acá. Siempre nos gusta comenzar un poco preguntando cómo es que llegaste en tu carrera a compliance. Súper, Joat. Me gusta contar esta historia. Son más de 2 décadas que te comentaba hace tiempos que empecé como oficial de cumplimiento en una aseguradora, Pan American Life. Iniciando carrera, soy de profesión administradora financiera. Iniciando esta carrera, hice pues el Pan American Life trabajando en inversiones. En esas épocas no había front office, middle office, back office, entonces creo que hacía uno tantas tareas y tantos roles al mismo tiempo. Y en este crecimiento orgánico también de la compañía americana, salió la persona pensionada de temas porque se compartían como cargos y roles en esas áreas aseguradoras. Y esta persona salió pensionada y dijo, bueno, tenemos que cubrir esta posición. Miremos y evaluemos de pronto de la compañía quién podría ser. Pero pues eso es a dedo. Liliana, tú llevas bastante tiempo en la compañía. ¿Qué te parece si empiezas a acompañarnos, digamos, en este rol que ya empezó a ser como exigencia regulatoria? Entonces trabajábamos cargos compartidos. Eso fue todo un reto y todo un desafío porque pues sencillamente tenía que ser un cargo posesionado ante la superintendencia. No había tanta academia, ¿cierto? Tantos estudios, tanta preparación como hoy en día tiene el oficial de cumplimiento. Y pues en esta grata experiencia empezamos a descubrir pues todo este mundo del compliance officer, todo lo que conlleva la responsabilidad de un área de compliance. Y creo que fue un reto y un desafío interesante pues para cubrir esta posición y empezar a crear un área robusta en la organización para pues obviamente darle el lugar adecuado y el posicionamiento que esta área exige. Entonces fue todo un desafío. Después llegaste a Kushki, ¿verdad? Y te hiciste cargo de este tema a nivel regional, Sí, ¿cierto? luego de Pan American Life tuve otra fortuna de estar pues en Pan American de 12 años. Increíble. Parte de esta trayectoria como compliance officer. Luego estuve en Cardiff Seguros del grupo Ujú. BNP Paribas, Misma una industria. compañía, sí, interesante, francesa, de gran impacto no solamente a nivel LATAM, sino también europeo. Luego también como compliance officer, también una posición muy relevante porque ahí sí la cultura era diferente. Ah, Claramente ya había una evolución, una madurez también de la figura de compliance officer, también de toda la estructura que conlleva el área de riesgos. Y ah. bueno, básicamente pasé por banca, pasé por fiducia y me hicieron esta interesante propuesta en Kushki, una fintech nueva, joven. Yo llamo es una empresa muy joven. Claro. Hoy en día pues ya tiene más de 7 años en el mercado. Pero sí, cuando llegamos a esta posición, yo ya voy a cumplir 6 años. Entonces, claro, empezar a construir también en una empresa fintech de cero todo el área de compliance también es otro reto enorme. Absolutamente. Y ahí cuéntame cómo se da esto de, tú venías de industrias y de empresas quizás con culturas muy asentadas, ¿verdad? Con mucho tiempo en el mercado, con prácticas, con formas de hacer las cosas y de repente toca esto crear desde cero. ¿Cómo es en términos de compliance el ir construyendo una cultura ética en una empresa y en una industria joven, ¿verdad? Como es FinTech. Claro, no, incluso no hay mucho dentro de, digamos, de las posiciones altas en una compañía joven. Hay poca cultura en esta materia de compliance y hay poca cultura incluso hasta corporativa. Hoy en día emprenden muchos jóvenes y son más tecnológicos y claramente es empezar desde allí a fomentar la cultura desde la alta gerencia.
Yo siempre digo en la academia, en los programas de universidades que también llevo, y siempre les digo, hay que empezar obviamente paulatinamente a fomentar esa cultura. Tú no puedes llegar porque es generar un choque, porque Claro. mientras el empresario quiere pues innovar, quiere obviamente si es una industria tecnológica, los ciclos de velocidad son mucho más rápidos, pues ellos están pues en ese afán, ¿cierto? De esa construcción. Pero también hay que nosotros como compliance officer asesorarlos e implementar, siempre digo, un traje a la medida de acuerdo al tamaño, al nivel de madurez de la compañía, al modelo de negocio, para que se puedan crear programas conforme a su medida. ¿Cómo lo haces para no generar resistencia y verte como un partner del negocio? ¿Qué recomendarías? Sí, bueno, una de las recomendaciones es buscar ese equilibrio, digo yo, en lo marco regulatorio, buscar ese equilibrio en el cumplimiento y claramente la visión de hoy en día ha evolucionado, que lo hemos dicho y creo que muchas de las personas también que han pasado por este podcast lo han identificado. Antes éramos el oficial de cumplimiento mucho más técnico, mucho más regulatorio, de cumple, no cumple. Hoy tenemos que ser mucho más estratégicos, buscar un equilibrio en el marco regulatorio, buscar un equilibrio en la innovación, en la tecnología y también, obviamente, nosotros siempre ser coequiperos en ese sentido de que los objetivos estratégicos y el enfoque de la compañía sea basado en riesgos. Ese enfoque no se debe perder. Antes no existía el enfoque basado en riesgos. Hoy en día la tendencia ha evolucionado mucho más y ya todo tenemos que trazarlo con unos controles ajustados a la medida y al modelo de negocio. Absolutamente. Y ahora pensando en estos riesgos, en esta industria, ¿cómo ves los principales riesgos? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Sobre todo pensando en riesgos que quizás son riesgos, por decirlo así, antiguos, como corrupción o lavado de activos, pero hoy día vienen en esta industria en nuevas formas, con nuevos mecanismos y hay que ser mucho más hábil en la prevención, rápido y, como tú decías, estratégico. Cuéntanos un poco el mapa de los principales riesgos en esta industria para Kushki, para ti y cómo los trabajas? Claro, el tema de tener un onboarding digital, hoy en día nosotros tenemos que el KYC ya es sumándole los datos, tener data mining. Entonces, todos conocemos al cliente, el New York Customer se hace desconociendo a los clientes, pero no de manera presencial, sino a través de sus datos, de toda la información que ellos me pueden cargar. Entonces, yo les sumo un elemento importante para estos riesgos, porque los modus operandi efectivamente han evolucionado y pues las organizaciones criminales lo que buscan es obviamente identificar cuáles son esas empresas jóvenes, débiles en sus procesos y que hasta ahora están construyendo. Siempre les digo y siempre empiezo que hay que empezar a trazar primero identificar el negocio. Un oficial de cumplimiento debe conocer el negocio por el cual va a adoptar sus controles. Los riesgos que existen hoy en día es obviamente los comercios fachada, porque precisamente como no hay un principio, digamos, de ir a hacer el conocimiento del cliente presencial, entonces pues toca buscar estos medios de tecnología que nos ayuden a hacer esas búsquedas exhaustivas, estos motores. Hoy en día hay muchas facilidades de herramientas tecnológicas que nos ayudan a blindarnos de en las empresas fintech. Ese es el dolor de muchas compañías, pues obviamente fachadas. Otro es el anonimato. Existe mucho anonimato en mucha industria fintech, no necesariamente en medio de pagos, pero en el contexto de fintech, estas empresas de activos virtuales, el anonimato, entonces también hay que identificar y ir un poquito mucho más allá de estas estructuras de accionarias, societarias, que son, tú puedes encontrar estructuras de más de 300 empresas, de 300 personas naturales, físicas. Entonces claramente tenemos que apoyarnos de muy buenas herramientas tecnológicas, incluso estadísticas. Con inteligencia artificial, créeme que ahorita nos apoya y nos ayuda mucho a esos datos, a esa minería de datos que son volúmenes enormes de transacciones que tenemos que empezar a correr y empezar a identificar cuáles son esos patrones atípicos, pero apoyados siempre de la tecnología.
Muy interesante, o sea, los delincuentes, digamos, se aprovechan o han tenido nuevos medios, nuevos mecanismos para intentar eludir, ¿verdad?, estos controles, pero las empresas también contamos con estos mismos medios, este mismo desarrollo para Ujú. llegar antes y prevenir con más fuerza. Eh, Es Ahora, tú tienes responsabilidad y has tenido sobre diversos países. Cuéntame un poco cómo ves a veces cierta disparidad regulatoria o cómo lo haces para ir construyendo este programa regional o global, cuando a veces hay entre los mismos países de Latinoamérica tanta diversidad de regulación. Por ejemplo, tú hablabas recién del tema del beneficiario final. El porcentaje para ser considerado beneficiario final cambia de país en país. Hay tantos temas, ahora estamos viendo en protección de datos, donde no tenemos completa convergencia. ¿Cómo manejas tú eso, el programa regional versus cada jurisdicción? interesante pregunta, Joa, porque efectivamente la esencia del AML es una sola, Anti-Money Laundering es una sola, ¿cierto? Pero cada país tiene su, digo yo, su sabor y tiene sus particularidades. En una empresa, digamos que tenemos que construir todo, y es una recomendación que también yo doy desde mi experiencia, es en empresas multiculturales, multiregionales, sí hay que tener unos lineamientos generales, transversales a todas las operaciones, ¿sí? Porque para los relacionamientos estratégicos nos apoyan muchísimo. Todo relacionamiento estratégico que llega a una compañía el primer onboarding es el de AML. Entonces es importante tener unas políticas, unos procedimientos macro, pero esas particularidades ya se pueden bajar a nivel local. Si bien es cierto, digamos, nosotros trabajamos para muchos países y así pasa con muchas empresas fintech, sí debemos hacer esa distinción local para cumplir obviamente con el órgano regulador. En el caso que tú pones de las estructuras societarias, para algunos países son 5, para otros países son 10, para otros países son 25, pero ya hay una cultura, porque cualquier empresa que se constituya va a necesitar una cuenta bancaria. En la entidad bancaria le van a hacer su onboarding, su proceso. En ese KYC, ellos ya saben que les solicitan cierta información financiera, de data, y esta información pues que de conflicto de interés, porque ahora se le asocian de privacidad de datos, que es un onboarding incluso más robusto y que considera pues digamos todas las verticales que deben cubrirse dentro en materia regulatoria y en materia de compliance. Y claramente cada país ya sabe cuál es el valor que se le va a pedir, digamos, en cuanto a la estructura societaria. Hay unos estándares que nos da Gafi, ¿cierto? Y ahí las normas internacionales nos dicen, pueden trabajar incluso he visto, y yo no sé si de pronto tú lo conoces, Joa, pero lo que son temas de FATCA, de CRS, estos temas siempre manejan como el 25, unos umbrales. Y en algunos países es bastante menor, por Sí. eso En te... Colombia es el Sí, 5%, a sí, partir del 5%. Y claro, difiere en cada país, pero sí así es es. una recomendación con perspectiva multinacional, multirregional, transversal a todas las operaciones, políticas, procedimientos, documentos, pero ya cada país debe tener digamos, su distinción, ya pues por el tema de cumplimiento regulatorio. Y más que yo digo, la exigencia regulatoria es el blindaje que debe tener la compañía, el riesgo reputacional, que es algo que no se puede negociar, digamos, en ninguna organización. Tal cual. Cuéntanos un poco sobre Colombia. Bueno, Liliana, para la audiencia, está basada en Colombia, en Cali, si no me equivoco. Cuéntanos cómo ves la evolución con algunos amigos, digamos, profesionales de compliance en Colombia. Escucho una persistente, no quiero decir queja, ¿no? Pero como la idea de que ha avanzado mucho la regulación, la legislación, y de repente no va siempre acompañada de la capacidad de enforcement, de aplicarla respecto de las autoridades, respecto de órganos dedicados a lo mismo. Entonces a veces queda a veces mucha documentación y mucho compliance por hacer y poca capacidad de hacerlo cumplir, ¿no? Y por lo tanto se va transformando en una carga burocrática y a veces en algunos casos en letra muerta, si se quiere.
¿Cómo ves eso? O a lo mejor de nuevo una percepción errada. ¿Cómo has visto Colombia avanzando o estancada, como tú lo veas, en materia de compliance? Bueno, yo pienso, esa es mi humilde opinión, porque obviamente hay otras opiniones de colegas, pero yo pienso que se ha evolucionado primero en materia regulatoria. Antes solo estaba, y mucho más maduro creo que en los demás países también, la Superintendencia Financiera de Colombia es la que regula obviamente las entidades vigiladas, ¿cierto? En materia más de banca, de seguros, de fiducia, etcétera. Sector financiero que llamamos. Está el sector real, que fue un gran paso de Colombia en exigir a las entidades del sector real a ser sujetos regulados en materia de prevención de lavado de activos. Entonces, ha evolucionado en materia regulatoria. Y no te hablo de las otras superintendencias porque hay Super Solidaria, de seguridad, de vigilancia, que también ya tienen de salud, que tienen sus exigencias regulatorias. Entonces, han evolucionado. Han copiado muchas cosas del sector financiero, pero se han dado cuenta que en ese copiar, de pronto cuando van a enfrentarse en una visita regulatoria con un SO, que es un sujeto obligado, pues claramente ahí chocan porque son diferentes negocios, modelos de negocios, y el expertise lo tienes el oficial de cumplimiento. El expertise no lo tiene el auditor, el evaluador, no lo tiene. Entonces, ellos pues lo primero que tienen que irse, digo yo, deben irse muy preparados para una visita, es conocer el negocio al cual van a auditar, ¿cierto? Adicionalmente, son empresas, digamos, en el sector real, que son los que vigilan a las fintech, y eso va por unos umbrales definidos. Ellos tienen que claramente empezar, tienen muchas empresas. Entonces, hay un reporte regulatorio interno el cual apoya también a las entidades de vigilancia y control, que si ese informe no se envía con regularidad, entonces ya ellos tienen mapeado cuál es la empresa que debe cumplir con regulación, pero que no está cumpliendo con sus reportes regulatorios. Entonces se hablan en varios países, los que son, digamos, la vigilancia la lleva la SUIF, las unidades de inteligencia. En nuestro país, en Colombia, la lleva la Superintendencia Financiera de Sociedades, y no necesariamente la OIA, pero ellos se hablan, ¿sí? La superintendencia se habla con la OIA, y también pueden detectar por ahí cuáles son la empresa que, si bien es cierto, ya debe cumplir con estas exigencias regulatorias y no están haciendo los reportes, pues digamos que tienen que surtir frente a la OIA. Entonces ya también hay unos muy buenos elementos que han avanzado en la evolución de las visitas regulatorias y han impuesto sanciones. Sí han impuesto sanciones el sector real por ser, incluso es muy joven los marcos regulatorios, pero ya han llegado a tener Es muy sanciones. importante. No solamente la entidad, sino también a los oficiales de cumplimiento, porque la responsabilidad del oficial de cumplimiento es penal, es individual. Hay casos y se ve, digamos, que eso genera en el resto, digamos, de la comunidad y de las empresas la preocupación de que la norma se hace cumplir, por lo tanto, si no es por convicción, al menos por temor, tenemos que avanzar, ¿verdad? Exacto, sí. Muy, Pues muy, digamos, debería ser por convicción, en todo sentido. pero si no, están las sanciones. Esto es muy importante. Cuéntanos, Liliana, para ir cerrando, me están haciendo gestos de nuestro equipo que tenemos que ir cerrando. Alguien con tu experiencia, tanto en industrias y en compañías con programas que ya estaban más maduros, y comenzando uno desde cero y liderando lo que es esta compliance en esta industria joven, ¿qué consejo le darías a tus pares, y también quizás pensando en nuevas generaciones que están interesadas tenemos mucha audiencia de gente que quiere de alguna manera cambiarse a el área, a la profesión de compliance, que ve con interés poder avanzar, y tienen a veces dudas, y tienen a veces las tendencias de cómo viene esto? Es un campo que se va a desarrollar, es un campo que me conviene tomar. ¿Qué consejo darías tú a alguien que está comenzando o con interés en esta área? En esa área, bueno, lo primero, hay que fomentar una cultura sólida y sostenible. Para poderla fomentar, hay que conocer el negocio. Siempre le digo a un oficial de cumplimiento que se interese por estos temas, primero tiene que estar capacitado, debe capacitarse, ¿sí?
No puede quedarse en que, ay, rico, esta función la puedo ejercer, pero no tengo los elementos. Entonces es también que el oficial que quiera incursionar en estas áreas, en esta profesión, debe capacitarse continuamente. También conocer la parte tecnológica. Nosotros como oficiales de cumplimiento permanentemente también tenemos que estarnos capacitando en todas estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a facilitar también todos nuestros modelos de negocio, nuestros modelos operativos de monitoreo, transaccionales, sanction, screening, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial, como les digo, es algo que ya venimos explorando, pero a veces los oficiales nos quedamos que eso lo hace la parte técnica. Tenemos que explorarla, tenemos que yo digo desmenuzarla, ¿sí? Desmenuzarla y saber qué tan útil puede ser, obviamente protegiendo a la organización. Porque también si nos ponemos, o sea, hay gente que dice, yo ya voy a implementar una herramienta. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Gamma App es una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda y nos facilita para aquellos oficiales de cumplimiento que les cuesta hacer presentaciones. Porque a veces nosotros no somos expertos en redactar informes, en hacer el look and feel de una presentación que quede amigable para que pueda uno comunicar. Estos canales de comunicación son claves y es una estrategia que debe tener el oficial de cumplimiento. Poder tener esa comunicación muy clara, muy transparente también con la alta gerencia para fomentar esa cultura. Si la alta gerencia no está capacitada, no está informada, no sabe cuáles son las responsabilidades que tienen como alta gerencia, ni las sanciones que implican al no cumplirlas, pues desde ahí parte todo. Entonces creo que ese es un buen principio y la capacitación súper clave. Hay herramientas estadísticas que nos apoyan mucho en los modelos, más que todo que trabajamos volúmenes de datos tan inmensos, herramientas estadísticas y también herramientas de inteligencia artificial que son complementarias y que algunas de ellas convergen también, entre ellas se hablan para poder nosotros tener unas muy buenas tools, unas buenas herramientas que nos ayuden en esta construcción. Entonces, ese es el consejo que yo doy para esos oficiales de cumplimiento a proyectarse o que están incursionando en estos campos. Muy buen consejo. Muchísimas gracias, Liliana. Ha sido un placer tenerte acá. Para nuestros oyentes les recordamos que no olviden seguirnos en LinkedIn e Instagram como Compliance Latam. También están invitados a visitar la página compliancelatam.legal. Tenemos disponible ahí material de interés, guías comparadas en salud, fintech, laboral, libre competencia. Recientemente lanzamos nuestra guía comparada de protección de datos. Es un recurso extraordinario que está a disposición de esta comunidad de Compliance Latam. Les recuerdo que el 27 de noviembre ya tenemos confirmado nuestro foro Compliance Latam, un evento presencial en Santiago de Chile. Van a tener más información pronto, así que estén atentos, atentas. No olviden compartir este episodio. Nos vemos en el próximo para seguir conversando sobre compliance, promover mejores prácticas y recomendaciones para las organizaciones. Muchas gracias, Liliana. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.